utilizando la ratificación de la ley con el voto de las 2/3 partes del total de diputados. Ese es el veto relativo. ¿Qué quiere decir eso? De que puede ser o no que acepten las observaciones. A veces las aceptan, a veces no. Pero ya tener las 2/3 partes del Congreso, compañeros, esto es muy complicado. ¿Sí? O sea, es difícil tenerlas, no solo de por sí, una mayoría absoluta, mitad más uno es difícil. Ya conseguir 2/3 partes, una mayoría calificada, ya es mucho más difícil. ¿Entienden, compañeros? Muy bien. La segunda clase de veto es el veto absoluto. Cuando el Congreso acepta las observaciones del Ejecutivo, ¿sí? Y ya no insiste en la publicación de la ley. O sea, en un veto pueden o no aceptarlo, ¿ya? Y en el absoluto, compañeros, el Congreso acepta todas las observaciones del Ejecutivo y ya no insiste en la publicación de la ley. ¿Quién me recuerda cómo se llamaba la ley por la vida y la familia que aprobaron? ¿Sabían ustedes lo que contenía esa ley o no? A ver, levante la mano electrónica. Quiero ver si alguien se acuerda. ¿Nadie se acuerda de esa ley? Que vetó el presidente porque violaba un montón de tratados y convenios internacionales. Compañeros, ¿nadie se acuerda de esa ley? La 5272. Nadie se acuerda. Levanten su mano electrónica. ¿Qué contenía esa ley? O así en general, pues. Dígame, compañero, lo escucho, compañero Rogelio. Dígame, escucho. Buenas noches, licenciado. Si mal no recuerdo, esa ley criminalizaba a las mujeres que tenían abortos incluso espontáneos y también criminalizaba a las personas con atracción hacia el mismo sexo, ¿verdad? Muy bien, eso fue una. Compañeros, el veto de esa fue un veto absoluto, porque el Congreso ya no volvió a insistir en aprobar esa ley. ¿Entienden? El presidente vetó esa ley, la regresó al Congreso y el Congreso aceptó el veto absoluto. ¿Por qué? Porque violaba un montón de tratados y convenios internacionales. Y recordemos que si bien nuestro Código Civil no regula el matrimonio del mismo sexo, tampoco había una prohibición expresa. En esta ley ya había una prohibición expresa. Entonces, esos son los dos tipos de vetos que existen. ¿Hay alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario? Sí, pero no sé, es que yo no mucho te entiendo la pregunta, pero no sé. ¿Alguna duda, compañeros? Estamos bien, muy bien. A ver, compañero Álvaro Caballeros, por favor, active su micrófono. Sí, dígame, buenas noches. Buenas noches. Dígame cuáles son los dos tipos de vetos que existen. El veto presidencial y el que realiza en conjunto el Congreso. No, compañero, lo acabo de explicar ahorita. Mm, No, no, hasta ahorita puse atención. Bueno, entonces le voy a encargar, compañero. Si no, vamos a empezar cuando ya se vayan pasando, ya unos 3, 4 de la clase que no me respondan, empezamos con los castigos grupales. Así que, por favor, colaboren como clase. A ver, compañera Lourdes Ishkot, por favor. Sí, licenciado. ¿Cuáles son las dos clases de veto que existen? Sí, está el veto, em, permítame, lo acabo de anotar. El veto relativo Ajá. y también está el veto, permítame ahorita, absoluto. Muy bien, ¿y cuál es la diferencia de los dos? Su mismo nombre ahí les da la clave para saberlo. El veto Sí, relativo y el veto absoluto. ¿Qué es el veto relativo? ok. El relativo decía que el Congreso puede no aceptar las observaciones del Ejecutivo utilizando pues
ratificaciones y votos de de las dos terceras partes del total de los diputados, y el absoluto decía que em, el Congreso acepta las observaciones y ya no insiste en la publicación de la ley. ¿Ya no qué? Ya no insiste en la publicación de la Sí, ley. esa es la diferencia de uno con otro. En el veto relativo, igual aprueban la ley, pero ya sea con observaciones que hizo. Y en el veto absoluto es cuando ya no aprueban la ley y ya no insisten en publicarla porque aceptan las observaciones que el presidente por cuáles se opuso a esa ley. ¿Sí? María Luisa, dígame, por favor. Licenciado, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Licenciado, una Recording in pregunta. progress. ¿Con cuántas enmiendas? O sea, ¿cuál es el límite como de enmiendas que se necesitan para que la ley pues pueda ser aprobada? Perdón, ¿enmiendas o votos o de qué me está hablando del veto? Ajá. O sea, por ejemplo, si una ley le hacen enmiendas, ¿va? Sí, o sea, le hacen alguna, para que entendamos, compañeros, una observación, por ejemplo. Ujú. Una enmienda es una corrección de algo. Sí, dígame, María Luisa, por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, que cuántas, por ejemplo, una ley, si hay algún límite de enmiendas que se hacen a una ley o Eso, para que sea eso va a aprobada. depender, eso va a depender de cada ley, ¿sí? Hay leyes que son más largas, otras leyes que son, por ejemplo, tienen pocos artículos y dependiendo de la cantidad de artículos, pero el presidente puede hacer las observaciones que él considere necesarias, ¿sí? No hay como, es que eso depende de la ley, no hay como un límite establecido, o sea, él puede hacer todas las observaciones que él crea necesarias al vetar una ley. Kevin, dígame, por favor, le escucho. Sí, licenciado, respecto al veto relativo, no sé si tiene tanta relación con lo que indica el artículo 178 respecto al veto, indicando que las leyes no podrán ser vetadas parcialmente, entonces tiene que ser absoluto sí o sí del Ejecutivo. Correcto, Entonces, recuerde que las observaciones que le haga el presidente de la República, por eso existe la primacía legislativa, que al final no aceptan, digamos, alguna observación o les dio igual por qué se puso el presidente, igual por la primacía legislativa la pueden pasar de igual manera. ¿Ok? Por eso dice puede ser o no. ¿Ok? Muy bien, terminamos con el veto, compañeros, y este tema les va a interesar a ustedes bastante, ¿sí? Los decretos de emergencia, ¿sí? Una emergencia, ¿verdad? Una calamidad pública, alguna amenaza extranjera. Estos decretos de emergencia son muy importantes, pero ¿qué son estos decretos de emergencia, compañeros? Resoluciones del Poder Ejecutivo en casos de perturbación grave a la paz, calamidad pública o contra la seguridad del Estado. ¿Sí? Una perturbación grave a la paz puede ser alguna invasión de un país, qué sé yo. Una calamidad pública va dirigido más, compañeros, a desastres naturales. ¿Y esta dónde se dictan, compañeros? En Consejo de Ministros, ¿sí? Estos son todos los decretos de emergencia. ¿Cuántos decretos de emergencia hay según nuestra ley de orden público, que es el decreto número 7? Este decreto 7, la ley de orden público, recordemos que es una ley de rango constitucional. A ver, preguntas de privado, compañeros. Por favor, compañero Pablo Soto, por favor, activa su micrófono. Compañero Pablo Soto, por favor. Sí, le escucho, Sí, Pablo Soto, carnet 2020. Permítame. Pablo Soto, número de carnet. Sí, perdón, usted sí tiene su Escúchale. cámara. Perdón, compañero. Perdón. Es que veo que tiene dos dispositivos. A ver, compañero Gabriel Martínez, por favor, active su micrófono. Buenas noches.
Buenas noches, Gabriel. Esta pregunta está fácil. Introducción al derecho 1 y 2. Dígame cuáles son las 4 leyes constitucionales que existen. Compañeros, a ver. Bueno, usted, compañero Gabriel, ¿cuáles son las que existen? Bueno, la del Tribunal Supremo Electoral. Ajá, la ley electoral y de la, partidos con- políticos, esa es una, muy bien. ¿Cuál es la que la acabo de Constitución mencionar? Política de la... No, la Constitución es la Constitución. Son 4 leyes que tienen rango constitucional. La ley electoral y de partidos políticos es una. ¿Qué otra? la Ley de Orden Público. La que acabo de mencionar, muy bien. ¿Cuáles otras 2? ah, la Ley del Organismo Judicial. No. No, ya no. Por lo Solo esas menos, dos me sé. por lo menos me dio una, porque una la dije yo y una, muy bien. Faltan otras 2. A ver, Sheila Villanueva. Active su micrófono, compañera Sheila Villanueva. Sheila. Sheila Villanueva, su micrófono. Sheila Villanueva. Bueno, Sheila Villanueva no está en la clase. Vamos a quitarle la asistencia de día de hoy. Por favor, compañero Nelson Patzán. Nelson Patzán. Bueno, Sheila Villanueva y Nelson Patzán, compañeros, no están en clase. Compañero Emilson Girón. Emilson Girón. Tampoco está. Compañero César Gutiérrez. Activa su micrófono, por favor. Presente, licenciado, dígame. Dígame cuáles son las 4 leyes que tienen jerarquía constitucional. Bueno, según las primeras dos que escuchó que dijo el compañero, ley de partidos políticos, ley de ordenamiento público, ley de Ley de exhibición orden personal, público. Ujú. ley de orden público, ley de exhibición personal Muy bien, esa es la tercera y la cuarta. y no me sé la otra. No, mire, pues la exhibición personal no se llama así, es la ley de amparo y Ley de exhibición, amparo ley de personal. amparo, exhibición personal y constitucionalidad. ¿Ok? Ok, Ya me gracias. dijo la ley de orden público y la ley electoral y de partidos políticos, le dijo el otro compañero. ¿Cuál cuarta es la Ujú. que falta, compañero? Si no es complicado esto. La ley del pensamiento, licenciado. Muy bien, Boris, la de La Constitución. la Constitución, les acabo de decir, compañeros, que la Constitución, aparte de la Constitución, les acabo de explicar que hay 4 leyes que tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Aparte de la Constitución. O sea, aquí está la Constitución y las 4 leyes que tienen jerarquía constitucional. Ley electoral y de partidos políticos, compañeros. Ley de orden público, ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad y la ley de libre emisión del pensamiento, ¿sí? Vamos con esta ley de libre emisión del pensamiento, les voy a explicar para que ustedes no vayan a confundir, ¿sí? Ustedes van a decir, sí, es que yo tengo libre emisión del pensamiento, pero usted no puede venir y maltratar a alguien más, o sea, usted puede decir lo que piensa, ¿sí? Usted puede decir lo que piensa siempre y cuando no estemos ofendiendo o difamando a otra persona. ¿Entienden? Les voy a dar un ejemplo. Que venga yo y diga un ejemplo, ¿va, chicos? Esto solo puede... Eddie Porras es un violador. Eso no es libre emisión del pensamiento. ¿Por qué? Porque la violación es un delito, ¿sí? Y estoy diciendo que Eddie es un violador.
Entonces, recuérdense, uno, violamos el principio de presunción de inocencia, ¿sí? Porque nadie puede ser juzgado ni hasta que se haya agotado el debido proceso. Entonces, él es inocente hasta que la ley demuestre lo contrario. Entonces, el decir lo que pensamos no es venir y ofender a las otras personas. Ojo con eso. O si venimos y decimos, sí, es que la Ana es tal cual, por cual. Cuidado, porque ahí psicológicamente puede entrar en la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Entonces, por favor, no confundamos qué es la ley de libre emisión del pensamiento. O sea, yo puedo decir lo que pienso. Las galaxias, aquí, allá, yo puedo decir lo que yo quiera. Siempre y cuando no ofenda ni esté difamando. Recordemos eso. ¿Sí? Difamación, alguna calumnia, alguna injuria. Dígame, Gabriel, usted levantó la mano. Sí, por ejemplo, así como con esta situación que pasó con un personaje político en Antigua Guatemala. Muchas personas, o sea, como usted dice, lo señalan, es un ladrón. O sea, se presume que hacen, o, ¿cómo se dice? Desvían los fondos públicos para hacerse de muchas propiedades delito, y de esas acusan de algún cuestiones, delito, ajá. pero digamos ahí exactamente. Entonces, algunas personas que hacen TikTok dicen, o sea, no es que lo esté defendiendo, pero conforme a la ley, como usted dice, yo no puedo decir es un ladrón porque a mí no me consta, pues presumo, aunque de la nada tiene muchas cosas, o sea, presumo sí, que de dónde lo pues, sacó, no puedo asegurarlo, pues, ¿verdad? O no puedo publicarlo. Mire, pues, legalmente, Ajá. todas las personas gozamos de la presunción de inocencia, ¿sí? O sea, yo soy inocente a menos que en una sentencia firme diga lo contrario. Entonces, presunción de inocencia gozamos todas las personas, ¿sí? El problema es de que, mire, ¿cómo se lo explico, Gabriel? Si los tribunales de justicia son lentos en temas de orden público, en temas mucho más importantes, usted va a venir y presentar un memorial de acusación o presentar una querella por difamación, injuria, su trámite le va a tardar mucho, sí me explico, ¿verdad? O sea, le estoy hablando en la práctica, ¿me entiende, Gabriel? No sé si con eso resuelvo su duda, compañero. Gabriel Martínez. Creo que vamos a darle chance. Ever, dígame, le escucho. Sí, no, solo para agregar también a lo que decía el compañero, de que por eso es de que los diarios y los noticieros, cuando dicen de que atraparon al ladrón, no dicen atraparon al ladrón, sino que atraparon al presunto ladrón o al presunto delincuente. Correcto, sí, los periódicos obviamente como están más vigilados y tienen permiso legal y todo, pues sí, pero recuérdense que aquí hay un montón de páginas fake y todo, ¿verdad? Entonces ahí salen diciendo un montón de cosas que obviamente todo ser humano pues goza de la presunción de inocencia, ¿verdad? Legalmente, pero obviamente en la práctica pues muchas personas se dicen y se acusan, ¿verdad? Sí, tú no sé qué, tú sos acá y eso es normal, ¿me entienden? Eso ya es en la práctica, ¿verdad? Pero en otros lugares, pues sí es bastante delicado. Por ejemplo, qué sé yo, Corea del Sur, en Taiwán, en España incluso, o sea, sí son cosas que si tú vienes y le dices algo más y te ponen una denuncia y todo, pues ya en otros países sí, pues obviamente el sistema de justicia en otros países es un poquito más moderno, un poco más eficaz, un poco más eficiente que el de Guatemala, ¿verdad? Muy bien, ¿hay alguna otra duda? Muy bien, nos vamos a los decretos de emergencia, compañeros. La segunda, compañeros, es las medidas de urgencia, porque estos decretos de emergencia son medidas de urgencia para garantizar la prestación de un servicio de parte de las autoridades públicas. ¿Sí? Algunos decretos de emergencia, compañeros, limitan derechos constitucionales. Se acordarán, por ejemplo, en la pandemia. Hay derechos constitucionales que pueden ser limitados en estos decretos. Unos decretos son más fuertes, por decirlo así, que otros, ¿verdad?
Vámonos al artículo, por favor, saquemos toda la Constitución, tenganla ahí lista para que cuando les pregunten no vayan a decir, permítame, ni permítame. O sea, de una vez tengan lista su Constitución. Y me van a leer el artículo 138, la limitación de los derechos constitucionales. Algunos de estos decretos de emergencia, vuelvo a repetir, limitan derechos constitucionales. Alejandra Molina, por favor, artículo 138. Voy, Lick. Un momento. Ya lo tengo. Artículo 138, limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5º, 6º, 9º, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior... Ahí. Subrayemos la palabra calamidad, ¿sí? Saquen ahí una línea y expliquen en su Constitución qué es una calamidad, por si se los llegan a preguntar, ¿sí? Una calamidad, compañeros, puede ser una adversidad o un infortunio colectivo. ¿Cómo dijo, Lick? Disculpe. Una adversidad o un infortunio público. ¿Qué es un infortunio, compañeros? Un suceso o un hecho desgraciado. Un desastre también puede ser una calamidad. Este daño, compañeros, puede ser causado por la naturaleza o por una acción humana. Como el caso COVID, compañeros, ¿sí? Licenciado, como el caso del volcán de fuego también. Sí, también. También como por ejemplo los derrumbes que hubieron unos derrumbes donde varias personas perdieron la casa, que fue un caso muy sonado, que fue en Santa Catarina, Pinula. Se me fue el nombre, compañeros. Este fue mi hermano, licenciado. Sí, ahí está, el Cambray. ¿Cuántos estados existen, compañeros? Existen 5. Recuérdense que las calamidades públicas pueden ser calamidades, pueden ser invasiones causadas por desastres naturales, otras pueden ser causadas por humanos. Nunca sabe, una calamidad al final puede ser un desastre, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ser una perturbación grave a la paz? Compañero, denme chance. A ver, Ivania Jolón, por favor, active su micrófono. Ivania Jolón. ¿Me escuchan? Sí, dígame qué otra situación puede ser un decreto de emergencia, un estado de emergencia, por ejemplo, algo que perturbe la paz. Que perturbe la paz. Lo del conflicto armado cuando fue licenciado, eso perturbó la paz de la sociedad, pero actualmente sería... Correcto, eso puede perturbar la paz. Muy bien, estados de calamidad. Muy bien, existen 5 compañeros.
¿sí? Aprovechando de una vez, quiero pasarles todos los números de emergencia que ustedes pueden tener, por ejemplo, cuando pase algún desastre natural, tengan alguna emergencia, qué sé yo, tómenle ahí foto, ahí están todos los números, ¿verdad? Por ejemplo, hay un número que yo utilizo bastante, que es el de Provial. A mí Provial, por ejemplo, me funciona muy bien para cuando yo voy al interior. Provial tiene un mapa incluso interactivo de carreteras que están bloqueadas y todo. O sea, yo creo que Provial en sí ha sido una institución que me parece muy bien. O sea, ese número contestan rápido, le dan una información veraz, precisa en el momento. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez la oportunidad de usar un número. Bueno, también una vez llamé a los bomberos voluntarios y municipales en un mercado, pero se tardaron, nunca llegaron. Existen también los bomberos departamentales, Provial. Yo no sé si alguno de ustedes ha usado el 110, el 120, que nos pueda contar su experiencia o algún número de estos de emergencia. A ver, Catherine, le escucho. Gracias. En mi caso, el 110 sí contestan, pero nunca llegan. Igual el 120. Muy bien, ya. A ver, ¿quién más? Edgar, dígame, le escucho. Buenas noches, licenciado. Yo he utilizado el 110 de la PNC para, por ejemplo, cuando están haciendo escándalos en la noche que no dejan dormir, porque yo vivo en la famosa Betania que todos alaban, pero realmente esos de la Betania se podría decir de que son, se podría decir que es de lo más bajo, ¿verdad? Y no sé por qué los engrandecen tanto, pero sí, por esos motivos ha sido, licenciado. O sea, por sonido. Exacto, porque por andar haciendo escándalo en la calle, por ejemplo, tener música a excesivo volumen, o los viernes, sábados y domingos amanecen tomando con la gran bulla en la calle. Sí, ¿sabe cuál es un gran problema, compañeros? Que no hay alguna ley que regule exactamente eso, lo de los sonidos, ¿saben? Ese es un gran problema, porque está en su propiedad privada. Bueno, ahora si es en la calle, pues sí, pero el problema es, ha sido sí. Pero, ¿quién más? Gracias, compañero Edgar. Ever, lo escucho. Sí, yo una vez también tuve la oportunidad o desgracia de llamar a los bomberos voluntarios del 122, pero cabe mencionar de que ellos cuando contestan como que, o por lo menos esa fue mi experiencia, que como que uno llama a una central y ya le dicen a uno qué unidad está más cerca de ellos, pero en mi caso estaba una, no le mentiría, como a 1 kilómetro tal vez, y no quisieron llegar, dijeron que no, que no, que no, y al final contactamos con una que estaba mucho más lejos y sí llegaron. Entonces, pues, no sé en qué consistirá eso, pero los que estaban más cerca ni siquiera quisieron llegar, pues. Ok, sí. Gracias, compañero Ever. Franchella, cuéntame experiencias llamando a estos números de emergencia. Fíjese, Lee, que yo utilicé el 1525, pero los bomberos de aquí de Santa Catarina, Pinula. ¿Y qué Yo tal? tuve un accidente y sí me asistieron rápido. Ah, muy bien, excelente. Ajá, yo creo que es cuestión de suerte, pienso De yo. suerte, sí, puede ser, puede ser. Lo escucho, Henry. Buenas noches, licenciado y compañeros. Fíjese, licenciado, que he utilizado el 110. La primera vez fue por un secuestro que vi en camino hacia mi casa en el kilómetro 19 de Carretera El Salvador. ¿Y usted lo presenció? Yo presencié el secuestro, o sea, yo presencié cuando le atravesaron el vehículo a la persona, la bajaron y a medida de fuerza la metieron, la introdujeron al otro vehículo y se fueron. Yo la reporté, o sea, yo llamé, costó un poquito, pues, costó un poquito, la reporté. Y luego en las noticias apareció que, pues, que sí habían capturado al vehículo. Ahí había bueno, muy bien, muy bien. Por otro lado, en un ataque armado dentro del condominio donde vivo, sucedió, pero yo tengo un número, yo prefiero tener el número directo de la comisaría que la del 110. Entonces, regularmente cuando son cosas de ese tipo, mejor llamo a la comisaría directamente de la subestación que está cerca de mi casa o del área donde vivo. Ok, muy bien, excelente, Henry. Sheila, lo escucho. Ese es un buen consejo, compañeros de Henry, tienen razón. Yo creo que es mejor tener directamente el número de las comisarías directo, ¿verdad? Hay veces que pues es mucho más rápido y mucho más efectivo. Sheila, Buenas noches, licenciado. Yo también soy de la Betania, pues como decía el compañero, aquí habemos de todo, buenos y malos,
malos vecinos con música alta y todo, pero como decía Henry, yo también tengo el número de las estaciones, aquí hay 2, en el Amparo y en la Betania, y es preferible tener esos números directos porque en el 110 lo atienden a uno pésimo, he tenido la oportunidad de llamar, pésimo, ni lo escuchan, no lo dejan hablar aún, entonces es mejor manejarlo de esa manera. Ok, pero cuando llama ya directamente a la subestación, sí es más rápido, ¿verdad? La estación. Ah, sí, ahí sí. Muy bien, excelente, Sheila. Último, José Eduardo Flores, dígame. También tener a la mano el número de la Inspectoría General de la PNC, porque muchas veces también hay agentes de la PNC que no están actuando erróneamente, ¿verdad? Y entonces, si uno viene, uno se puede respaldar por medio de la Inspectoría, ¿verdad? Sí, Que es eso la, también como es cierto. es del- Sí, es de la, en casos de abusos de la policía, muy bien, eso es también de la inspectoría, muy bien. Estos números de emergencia, compañeros, tienen que tenerlos por cualquier cosa. También ahí está la Conred. ¿Cuáles son los 5 estados de emergencia que regulan la ley de orden público, compañeros? La primera es el estado de prevención. ¿Qué garantías constitucionales o qué derechos se pueden limitar, compañeros? Por ejemplo, la libertad de acción. ¿Sí? ¿Qué es la libertad de acción? Que toda persona puede hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, primero, el primer derecho que le pueden quitar constitucional es la libertad de acción. Y aquí viene uno muy importante en estos estados de emergencia, como lo es el estado de prevención, el artículo número 6 de la Constitución, que es la detención legal. O sea, lo pueden detener de una vez. ¿Qué dice el artículo número 6? Por favor, leámoslo, compañera Alejandra Molina, leamos el artículo número 6 de la Constitución. Ok, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Ahí Los podemos detenidos, subrayen qué es la flagrancia, compañeros, es cuando los agarran en el momento. La flagrancia, compañeros, flagrancia, perdón. Cuando en el momento los agarran con las manos en la masa cometiendo un delito. ¿digo? Sí. Ok, los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Miren qué delicado, compañeros. En estos estados, sí, hay derechos constitucionales que se limitan. Y uno muy importante es la detención legal. ¿Qué otros derechos limitan? Ahí mismo en el artículo 138 mencionó todos los que se pueden limitar. El artículo número 5, que es la libertad de acción. El artículo número 6. El artículo 9, el interrogatorio a detenidos o presos. ¿Sí? Porque para que ustedes sepan, las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o a los presos. ¿Sabían ustedes eso, compañeros? Que los únicos, cuando ustedes están detenidos, los únicos que los pueden interrogar son las autoridades judiciales. Cuando están detenidos o presos. Ojo, si un PNC los para y les pregunta a dónde van, de dónde vienen, obviamente, pues ustedes, ellos tienen todo el derecho de preguntarlos. Este artículo, el artículo 9 constitucional, habla directamente cuando están detenidos o presos. Pero cuando hay un estado de emergencia, este derecho puede ser limitado. ¿Sí? ¿Qué otro derecho, compañeros? Importantísimo. Cuando hay estos estos decretos de emergencia, en el estado de prevención, otro muy importante es el artículo 26, la libertad de locomoción. ¿Qué otro derecho, compañeros? El derecho de reunión y manifestación. ¿Sí? Pongan atención a eso.
Y uno muy importante, compañeros, ¿sí? Uno muy importante. El primer párrafo del artículo 35. La libertad de emisión del pensamiento. Ahora bien, vámonos al artículo 35. Miren qué importante es. Tengan ahí su constitución lista. Vámonos al artículo 35 de la Constitución y nos vamos al segundo párrafo. Esto es muy importante. Léamelo, por favor, compañera Johanna Canaví. Buenas noches. Léame, por favor, el artículo 35 de la libertad de emisión del pensamiento. En el segundo párrafo, de una vez. Dice, no constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. ¿Solamente? Sí, segundo, de una vez. Los funcionarios, siga. Dice, los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor integrado en la forma que determine la ley declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se le hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación. Muy bien, compañeros. Hay situaciones donde ustedes, ¿sí? Hay situaciones donde ustedes tienen que entender que se limitan estos derechos constitucionales, más cuando se decretan estos estados de emergencia. Pero recordemos que la ley especifica cuáles párrafos sí y cuáles párrafos no. ¿Cuáles párrafos específicos, los artículos y derechos en específicos que se pueden limitar? Elizabeth, la escucho. Buenas noches, licenciado. Con una consulta. Estos estados de emergencia donde nos restringen los derechos a nosotros los ciudadanos es por un periodo de tiempo, nada más, ¿verdad? Correcto, solo es por un periodo de tiempo. Y pongan atención a esto, compañeros. ¿Sí? Recuérdense que hay decretos, bueno, estos decretos de emergencia tienen que ser ratificados, modificados o aceptados por el Congreso de la República. Después de los 3 días de haberse decretado. Vamos a terminar de leer el artículo completo, por favor. Compañera iPhone de Sofía. iPhone de Sofía. Sí, dígame. Terminemos de leer el artículo 138, por favor. De acuerdo, ahorita se lo leo. Disculpe que no encienda la cámara, es que ahorita estoy saliendo de trabajo. No tenga pena. 138 me dijo, ¿verdad? Sí. De acuerdo. El segundo párrafo, ahí estamos. Ok. Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público. En el estado de prevención no será necesaria esta formalidad. Le leo los... En el único estado, compañeros, que puede decretar solo de una vez el presidente sin estar en Consejo de Ministros es el estado de prevención. El único. Después los demás sí tienen que ser dictados en Consejo de Ministros. ¿Qué tiene que tener este decreto? Por favor, sigamos, compañera. De acuerdo.
El decreto especificará los motivos que lo justifiquen, los derechos que no pueden asegurarse en su plenitud, el territorio que afecte y el tiempo que durará su vigencia. Paremos Además, ahí, paren. Por favor, pónganme atención. En estos estados, ¿sí? En estos decretos de emergencia, ¿sí? Estos estados que son 5 tienen que especificar qué derechos en específico vamos a limitar. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y en qué espacio o en qué territorio? Porque puede ser de que haya algún problema en Ixtahuacán, pues puedo, por ejemplo, el estado de prevención solo en el departamento, en el departamento de Quiché, de Huehuetenango, en Quetzaltenango. O sea, tengo que especificar qué derechos voy a limitar, durante cuánto tiempo, y si va a ser a nivel nacional o en específico en algunos municipios o departamentos o en un específico área. Siga, compañera. De acuerdo. Además, en el propio decreto se convocará al Congreso para que dentro del término de 3 días lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviera reunido, deberá conocerlo inmediatamente. Muy bien, tienen 3 días para conocerlo, pero si el Congreso está en reunión, lo tienen que conocer de manera inmediata. ¿Alguna duda, compañeros? Vamos a terminar ahí por el tiempo. Si alguien tiene alguna duda, es momento de preguntar. Licenciado, los 5 estados que usted mencionaba son los que están en el artículo 139, estado de prevención de alarma, calamidad. Sí, ahorita íbamos a ir uno por cada uno, ¿verdad? Ah, bueno, con el estado de prevención entendí que el presidente es el único que lo puede decretar. O sea, los 5 tiene, o sea, el estado de prevención es el que lo autoriza el presidente y que no necesariamente tienen que estar en Consejo de Ministros. El único que no requiere esa formalidad. Esa formalidad. Y los demás sí tienen que estar en Consejo de Ministros. Sí, correcto. Por ejemplo, lo de que pasó en la pandemia, lo de los semáforos, que entendió que, digamos, por ejemplo, si acá en Guatemala ya estaba en verde, ya se podía abrir. Eso ya lo hicieron mediante un decreto, que lo aprobó de una vez. Fue un tablero que lo hicieron en el Ministerio de Salud, pero ese fue posterior. Y eso se puede, fue la mera emergencia. Por ejemplo, de un estado de prevención o de uno de restricción de derecho de acción. Perdón, compañera, no le entiendo su pregunta. Ay, disculpe, o sea que, bueno, yo tengo la idea de que, digamos que para la pandemia y todo eso que estaban lo de los semáforos, que, o sea, decían que los alcaldes tenían que digamos, estaban abiertas en ciertos horarios, podíamos salir en ciertos horarios y todo eso. Entonces, ¿eso era un estado de prevención o nos estaban, digamos, el derecho de acción que usted mencionaba? O sea, mire, pues durante toda la pandemia, en la pandemia fue declarado pandemia y se declaró el estado de calamidad pública. Estado de calamidad pública. ¿Ya? En el estado de calamidad pública se fijaron también, por ejemplo, el Ministerio de Salud fijó el semáforo, estamos en verde, naranjado y rojo. De igual manera, nadie lo respetaba, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Henry, dígame. Licenciado, perdone, solo era para pedir su autorización para retirarme porque ya, Sí, está aceptando el licenciado. terminamos, solo si tenían dudas. Muy bien, feliz noche, compañeros. Gracias, licenciado, muy amable. Recording stopped.